Conmemoramos hoy a San Antonio Abad, que obediente a la palabra de Cristo, se retiró al desierto en Egipto. Otros, siguiendo su ejemplo, se retiraron también con él. Entonces el eremita solitario se convirtió en padre, abad de una comunidad. La iglesia lo venera como iniciador de la vida conventual. Desde entonces, religiosos y religiosas, con el carisma de la vida contemplativa, viven en comunidad, unidos por la caridad fraterna y sometidos a una regla, dando así al mundo un testimonio cualificado del Evangelio. Iniciemos ahora esta celebración y de pie recibamos al Padre Rafael Méndez Felo. Por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo en tus manos esfuerzos de hermanos por la paz. Deseo de un mundo más humano, que nace del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Cuando el odio y la violencia aniden en nuestro corazón, el mundo sabrá que por herencia la guardan tristezas y dolor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Antes de continuar con esta celebración, reconozcamos nuestros pecados y por ellos pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador.
Dios y Señor nuestro, que otorgaste al abad San Antonio la gracia de servirte en el desierto con una vida admirable, concédenos por su intercesión que renunciando a nosotros mismos, te amemos siempre y sobre todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mira el corazón y ama la obediencia más que el sacrificio. El profeta Samuel reprende a Saúl por su falta de obediencia a Dios. Obstinados es pecado de idolatría. Escuchemos. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel dijo a Saúl: déjame que te cuente lo que el Señor me ha dicho esta noche. Contestó Saúl: dímelo. Samuel dijo: aunque te creas pequeño, eres la cabeza de las tribus de Israel, porque el Señor te ha nombrado rey de Israel. El Señor te envió a esta campaña con orden de exterminar a esos pecadores amalecitas, combatiendo hasta acabar con ellos. ¿Por qué no has obedecido al Señor? ¿Por qué has echado mano a los despojos, haciendo lo que el Señor reprueba? Saúl replicó: pero si he obedecido al Señor, he hecho la campaña a la que envió. He traído a Agag, rey de Amalec, y he exterminado a los amalecitas. Si la tropa tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor de lo destinado al exterminio, lo hizo para ofrecérselas en sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Samuel contestó: ¿quiere el Señor sacrificios y holocaustos, o quiere que obedezcan al Señor? Obedecer vale más que un sacrificio, ser dócil más que la grasa de carneros. Pecado de adivinos es la rebeldía, crimen de idolatría es la obstinación. Por haber rechazado al Señor, el Señor te rechaza como rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le ha de ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue el buen camino, le ha de ver la salvación de Dios. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Como nos proclama Marcos en el Evangelio, las personas inventamos ritos y sacrificios para quedar bien con Dios. Jesús, en cambio, nos habla del cambio interior. En la vida no hay que andar con remiendos,
sino con verdaderas actitudes de conversión. De pie para la lectura del Evangelio, pero antes cantemos el aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contestó: es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos. Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio. Aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres y se pierde el vino. Y los odres y el vino, a vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Mientras escuchaba las lecturas, yo no podía sacarme de la mente unas situaciones que estamos viviendo en la iglesia. Y yo nunca había visto la iglesia tan dividida. Por un lado, unos sectores, sobre todo en Europa, Centro Europa, que están exigiendo ordenación de mujeres, matrimonios de homosexuales, liberación del aborto, exigiendo que la iglesia se achante a la ideología de género. Por otro lado, otros sectores que quieren que volvamos a las misas en latín, a las misas pre-Vaticano II, y dicen que esa es la misa legítima. Yo no sé de qué postulado teológico están saliendo de ellos para decir que la misa pre-Vaticano II o la misa tridentina, no me gusta decir misa tradicional, eso de misa tradicional no cae, porque la misa nuestra, la que se está celebrando en este momento, es también tradicional, porque la misa que yo estoy celebrando en estos momentos sigue la tradición de la Santa Madre Iglesia, porque la Santa Madre Iglesia quien la dirige es el Espíritu Santo. Y entonces esta es parte de la tradición, así que eso de misa tradicional no cae en mi vocabulario, si misa tridentina o misa pre-Vaticano II. Entonces yo no sé de qué postulado teológico
dicen que está la misa legítima porque, para empezar, Cristo no hablaba en latín. Las primeras misas no fueron en latín, que fueron en arameo. Y la forma en como la primitiva iglesia celebraba la misa distaba mucho de ser parecida a cómo se celebraba la misa tridentina. Así que tenemos dos extremos. Un extremo que quiere irse por la calle del medio y un extremo que no se quiere mover. Y fíjense en qué cosa que Samuel le dice hoy a Saúl que lo importante aquí no son los sacrificios, sino el obedecer a Dios. ¿Y la Iglesia Católica para qué está aquí? Para complacer a la gente, para predicar para que la gente esté contenta, para tener a todo el mundo feliz. No. La iglesia está aquí para predicar el evangelio, para anunciar la buena nueva, para ser fiel a las enseñanzas que Cristo nos dejó. Y me viene a la mente el Sermón de la Montaña, que el Sermón de la Montaña, Evangelio de San Mateo, o Sermón del Llano, Evangelio de San Lucas. En el Sermón de la Montaña, Jesucristo presenta el programa de vida para el cristiano. Y el programa de vida que Cristo presenta es fuerte, es exigente. Por otro lado, ¿cuál fue la gran tentación que Jesucristo tuvo en su ministerio? ¿Fue la de sexo? No. ¿Fue la de robar? No. ¿Fue la de maldecir? Tampoco. La gran tentación que Jesucristo tuvo en el transcurso de su vida fue la desobediencia, desobedecer al Padre. ¿Por dónde es que Satanás tiraba para que Cristo cayera? Para que Cristo desobedeciera al Padre. ¿Qué dice Jesucristo? ¿Qué le dijo Satanás a Jesucristo? Mira, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y con la contestación de Cristo, está escrito, no de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Obediencia a lo que Dios dice. Mira, tírate, porque las escrituras dicen que el Señor te va a cuidar. Satanás, no tientes al Señor tu Dios. Mira, mijo, yo quiero darte todo lo que yo tengo, pero si quieres que yo te dé todo lo que yo tengo, tienes que postrarte y adorarme. Satanás, tú no tienes nada. Para empezar, tú no tienes nada, sos mentiroso. Y por otro lado, a quien único se adora es a Dios. Tú no eres nadie. Y las tentaciones que Jesucristo tuvo siempre fueron contra la obediencia al Padre. Cuando uno lee el Evangelio de San Juan, la insistencia de Cristo que yo no vine a hacer aquí lo que me da la gana, sino lo que el Padre me mandó a mí decir y hacer. Mis palabras son como el Padre quiere que yo las haga. Si no creen en mis palabras, créanme en las cosas que yo hago, que las cosas que yo hago hablan de las palabras del Padre. Eso es lo que sea la obediencia. Entonces yo veo estos grupos tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Cuando Juan Pablo II era papa, cuando Juan Pablo II y Benedicto eran papas, tú tenías una extrema izquierda diciendo que los papas no eran misericordiosos, que el papa no entendía que el mundo había cambiado, que el papa no entendía que son nuevos tiempos, etc. Viene ahora el Papa Francisco, que quiere unos cambios dentro de los parámetros permisibles, que vienen y dicen, no, que el Papa es herético, que decir eso es una herejía, que el Papa es hereje, que el Papa no es legítimo, que el Papa no quiere cumplir la voluntad de Dios, por el solo hecho de que el Papa quiere avanzar una agenda evangélica que está muy inspirada en lo que vamos a escuchar en el Evangelio de aquí a 3 domingos. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha enviado
anunciar la buena noticia a los pobres. Así que uno de los grandes problemas que la Santa Madre Iglesia tiene es el problema de la obediencia. Obediencia al Papa, obediencia a los obispos, obispos que obedezcan al Papa. Y si aquí cada cual quiere remar para su lado, en vez de remar a través de la barca de Pedro por donde Cristo quiere que se lleve, estamos mal, mi gente, estamos mal. Por un lado, hay unas verdades que no cambian. Hay unas verdades que no cambian. Lo que es el dogma de la iglesia no cambia. Lo que Dios nos ha revelado en el Evangelio no cambia. No pretendan cambiar lo que no se puede cambiar. Lo que es ley divina no se puede cambiar. No. Y una vez Jesucristo dijo que el que quiera cambiar, aunque sea una tilde de la ley, es digno de excomunión, es digno de condenación. Lo dijo en el Sermón de la Montaña. Pero por otro lado vemos el Santo Evangelio de hoy, en lo cual vienen a criticar a los discípulos de Cristo que no estaban ayunando. Y los critican. ¿Y qué la respuesta de Cristo? Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos. Mientras tienen el novio con ellos no pueden ayunar. O sea, hay cosas que sí hay flexibilidad dentro de la iglesia. Lo que es la verdad no se puede cambiar jamás. La verdad nunca cambia, la verdad es la misma hoy, mañana y siempre. Pero la forma de enseñar esa verdad, la forma de aplicar esa verdad, la forma de vivir esa verdad incambiable, es lo que puede cambiar. Quiero aprovechar aquí en este momento para decirles a ustedes lo que es ley divina, lo que es ley eclesiástica. Ley divina es aquella ley que ha sido revelada por Dios. Eso no se puede cambiar. Cosas como la indisolubilidad del matrimonio no se puede cambiar, porque es ley divina. La vida no se puede cambiar, eso es ley divina. 3 personas, un solo Dios, eso no se puede cambiar, es ley divina. Matrimonio, hombre y mujer, no se puede cambiar, es ley divina. Ley divina es la ley que ha sido establecida por Dios, no se puede cambiar. Ahora, existe lo que se llama ley eclesiástica, que la ley eclesiástica es leyes que la iglesia ha puesto a través de los años, leyes que la iglesia ha aplicado, que varían a través de los años porque son leyes que la iglesia pone para un mejor entendimiento o una mejor práctica de la fe. Por ejemplo, ley eclesiástica, el ayuno antes de comulgar. Antes eran 24 horas que no se podía comer antes de comulgar. Así era. Esa era la ley eclesiástica, 24 horas antes de comulgar. Los papas la han ido cambiando hasta que San Pío X estableció 1 hora antes de comulgar. No 1 hora antes de misa. Si usted come
come, que a veces nos sucede que estamos entre tantas cosas y venimos a comer media hora antes de misa, usted puede comulgar, porque desde lo que usted comió hasta que usted vaya a comulgar, recuerden que la comunión viene siendo al final de la misa, ya ha pasado una hora. No comer carne los viernes de Cuaresma, eso es ley eclesiástica. Antes no se podía comer carne ningún viernes. Pero eso lo cambió porque es ley eclesiástica. Es ley de la iglesia. No está en la Biblia, pero tampoco la Biblia se opone a ella. Yo me acuerdo, cuando yo estaba en Filadelfia, de sacerdote, en marzo, era Cuaresma, nos invitaron a los hispanos a un task force en Casablanca. Y nos invitaron a la Casa Blanca, el presidente era Bill Clinton. Entonces nos invitaron a una asamblea, qué sé yo, qué cuánto, y la madre de los tomates. Total, nunca se hizo nada. Nunca se hizo nada. Entonces, cuando vino el almuerzo, nos sirvieron pechugas rellenas. Y todo el mundo estaba escandalizado, los que eran católicos estaban escandalizados porque era pechuga rellena. Y mientras todo el mundo escandalizado, yo con mi cuchillito. ¡Ay, padre! ¿Usted se va a comer eso hoy en viernes de Cuaresma? Yo le contesté, pues claro que sí, porque si yo no me lo como, van y lo botan. Esta comida que es buena. ¿Y qué más pecado? ¿Que yo me coma esto o que se bote? Pues entonces yo me lo voy a comer porque para que se bote me lo como yo. Yo no estoy pecando por eso. Al hablar del prójimo sí es pecar. Pero comerme una pechuguita porque no me queda más remedio en un viernes de Cuaresma, eso no es pecar. Dicho sea de paso, no crean que es que yo estoy por ir por la libre. Yo guardo los viernes de Cuaresma. Y yo me acuerdo que los viernes santos, mami me hacía un pescado en escabeche, un cierre en escabeche, y yo me escapaba de la parroquia, iba a casa a buscar el escabeche para regresar y comérmela en la parroquia con el padre que estaba de párroco allí. El padre Fernando More, saludos a padre Fernando, bastante que comió esto, cierra en escabeche. Pero es que nosotros tenemos que saber entender lo que es ley divina y lo que es ley eclesiástica. Y las leyes eclesiásticas son las que la Santa Madre Iglesia, la autoridad competente, el Santo Padre, puede cambiar cuando crea que es necesario cambiarla. Por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo ahora el Santo Padre? El Santo Padre está convocando un sínodo que busca escuchar al pueblo de Dios. El Papa siempre va a ser el que tome las decisiones. El Papa bien claro indicó que el sínodo no es una asamblea para deliberar unas cuestiones y tomar votos y que eso es lo nuevo. No, la decisión final sigue siendo el Papa. Pero el Papa va a decidir a base de lo que escucha. ¿Qué es lo nuevo? No es que el Papa no decide y que ahora el pueblo decida de manera democrática, no. Lo nuevo es que ahora el Papa no quiere tomar decisiones de manera unilateral, no quiere tomar decisiones que nos afecten a nosotros de manera unilateral, sino que él quiere escuchar a el pueblo santo de Dios. Es lo distinto. Pero de que él toma la decisión final, tiene que hacerla él, es ley divina. O sea, ahora sí te digo yo que la autoridad petrina, la autoridad de San Pedro, es ley divina porque fue ley establecida por Cristo. Y Cristo es Dios. Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Si lo dijo Cristo, es ley divina. No, güey, José, no se puede cambiar. Pero las cosas que son ley eclesiástica, sí se pueden cambiar. Y se han cambiado. ¿Quién estableció la misa tridentina a nivel de toda la iglesia de Occidente?
el Papa San Gregorio VII, en el año 1084. ¿Quién? El Concilio de Trento en el siglo XVI la ratificó y le dio modificaciones. Ahora después el Concilio Vaticano II y luego el Papa Pablo VI hicieron los cambios de ahora. El rito es ley eclesiástica, no es ley divina. Y eso es lo que Jesucristo nos está advirtiendo a nosotros hoy, que no seamos fariseos, que nos dejemos primeramente obedecer a Dios, pero luego dejarnos llevar por el Espíritu Divino para serle fiel a las cosas que hay que serle fiel y poder adaptar las cosas que sí se pueden adaptar. Es un balance difícil, pero para eso es que Jesucristo le dio la garantía al que está ejerciendo el oficio de San Pedro, que en estos momentos es el Papa Francisco. Aprovecho un poquito para hablarle de San Antonio Abad, distinto a San Antonio de Padua, y rapidito. Antes del edicto del Milán del año 311, la iglesia estaba perseguida y los que eran cristianos de calidad, cristianos forjados en la persecución, cristianos que eran capaces de dar su vida por Cristo. Llega el edicto de Milán en el año 311 que legaliza a la iglesia. Luego vendrá el edicto de Tesalónica del año 380 que declarará a la iglesia la religión del Estado. Eso de que la iglesia se vuelve la religión oficial del imperio fue el Papa Teodosio el Grande, fue el emperador Teodosio el Grande. Luego, ¿qué pasó? Como se volvió de moda ser cristiano, los cristianos, ya habían cristianos de todas clases, cristianos auténticos, pero cristianos que dejaban mucho que desear. Entonces viene este hombre, Antonio, se harta, se cansa de tanto cristianismo barato y se va a vivir una vida solo en el desierto. Una vida de oración, una vida de él poder estar concentrado en las cosas de Dios. Unos cuantos vieron la vida de Antonio y se le unieron a él, y ahí es que comienza lo que se llama la vida eremítica. Una vida que, estamos hablando de los años 300, que seguirá puliéndose en el transcurso de los años y vendrán nuevas formas de esa vida, como son los benedictinos con San Benito y los franciscanos y los dominicos con San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, respectivamente. Pero ya eso es harina de otro costal. Ahora, San Antonio Abad es el patrono de los animales domésticos y en muchos sitios el día de hoy es que se le echa la bendición a los animales y por eso San Antonio Abad se le representa con un lechoncito. Presentemos al Señor nuestras necesidades. Para que los cristianos de todas las confesiones seamos fieles al Evangelio, dando testimonio de nuestra fe ante el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Para que llegue pronto el día en el que todos los que creemos en Cristo podamos compartir el pan y el cáliz de una misma Eucaristía, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos son víctimas de la violencia y del desamor encuentren en Jesús la fuerza que necesitan, para no recaer en la lucha pacífica por un mañana mejor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros, fijos los ojos en el crucificado, seamos capaces de leer con los ojos de Dios los signos de nuestra historia y podamos descubrir en ella su plan de salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Lucy Díaz, Jaria Ponte Pérez, Midalia Ajenjo, Magali Martínez Rivera,
Carmen Aida Rivera, Aide Pérez Rivera, Rosaura Oquendo, Milagros Rodríguez Oquendo, Isadora y Luna Morales, Pablo Rivera, Judith Colón Meléndez, Lidia Pagán, Andrés Vargas Wendel, esposo Sánchez, familia Carmona Colón, roguemos al Señor. Y por el eterno descanso de los difuntos sacerdotes, diáconos, religiosas, y por Federico Carbonell Irizarry, Omaira Ortiz Vázquez, Rafael Medina Vera, Rafael Rivera, Juan Maldonado Negrón, Edith Rivera García, Luis Muñoz Morales, Luis M. Vázquez Pérez, Roger Fernando y Harold Jim Rivera Vázquez, Rita Alvarado, difuntos de la familia Santos Colón, difuntos de la familia Pérez Rivera, Elsa Luz Ortiz Meléndez, Juan Reinaldo Sostre Ortiz, Ángel Colón Meléndez, Carmita Ortiz Meléndez, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Y por nuestros hermanos, amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Vamos a pedir por la salud del Padre Manuel Santiago de la Diócesis de Ponce, que según tengo entendido está batallando contra el COVID-19. También por mi hermano del alma, el Padre José Francisco Quintero, que está bien delicado de salud por el cáncer. Roguemos al Señor. Te rogamos, también por el descanso del alma de Manuel Mojica, por quien yo ofrezco esta Santa Misa. Manuel Mojica, un hombre de 50 años que murió de COVID-19. Por él y para el consuelo de su hermana Noemí, su señora madre y sus familiares. Y también para los miembros del equipo Más Pareja de los equipos de Nuestra Señora de la zona metropolitana, que estamos unidos en oración, roguemos al Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro servicio que presentamos en tu altar en la conmemoración de la Abad San Antonio, y concédenos que, libres de las ataduras de este mundo, seas tú nuestra única riqueza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, celebrar la hora en memorial de la muerte y resurrección, de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Antonio Abad y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto Octavio y su auxiliar Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos e hijas de Dios que somos, elevemos nuestra mente y corazón al Señor diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, animados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Pecado del mundo, ten misericordia de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti.
que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Ya no busco a Cristo en las alturas, ni lo buscaré en la oscuridad. Dentro de mi ser, en mi corazón, siento que Jesús conmigo está. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Yo le contaré lo que me pasa, como a mis amigos le hablaré. Yo no sé si es Él quien habita en mí, o si soy yo quien habita en Él. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Mírale a tu lado caminando, en las alegrías y el dolor. A tu lado va siempre al caminar, Él es un amigo de verdad. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Oremos. Alimentados con el sacramento de la salvación, concédenos, Dios nuestro, superar las insidias del enemigo, como le otorgaste a la abad San Antonio la gloriosa victoria sobre el poder de las tinieblas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero primeramente saludar y agradecerle al coro Caminando con Jesús de la parroquia La Ascensión del Señor de Redville, los padres trinitarios. De hecho, estuve yo hace 2 días en Isabela, que en Isabela están los padres trinitarios. Vi allí al padre Freddy Echevarría, que tuvo unos cuantos, el gran Freddy, el gran Freddy Echevarría. Sí, estaba, sí, sí, así que también quiero darle saludo al padre Pedro Gorena, sí, de allá de Redville. También a la Sociedad del Santo Nombre de Jesús de la Junta Arquidiocesana de San Juan. Y quiero aprovechar la oportunidad también, 2 cosas. Número 1, pues pedirle en cierta manera disculpas, porque aunque se anunció el Día de los Reyes, se anunció el concierto fue pospuesto. Esperemos en Dios para el 8 de abril, que el 8 de abril, que cae Viernes de Dolores, podamos nosotros dar el concierto con la Coral Lírica de Puerto Rico. Se tuvo que suspender, o sea, y ustedes saben las razones por las que se tuvo que suspender eso y muchas cosas más. Las que compraron taquilla para este concierto, pues esa taquilla es válida para el abril, Dios mediante. Y quiero pedirles a ustedes que nos tengan presentes a los sacerdotes de la Arquidiócesis de San Juan, que comenzamos hoy nuestro retiro anual. Así que nuestro retiro de 5 días, vamos a estar en oración, así que recabo las oraciones de ustedes para este menester. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.
Rey.